Una vez más, sean todos bienvenidos y bienvenidas al estudio del libro de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Mis apreciados, hemos aprendido mucho hasta ahora, ¿cierto? Y hemos llegado a la lección número 5, que se titula El mayor rescate. Y para ello tenemos un invitado de honor y es el pastor Carlos Federico Martín Salinas. Así que invitamos al pastor Martín, que Dios lo bendiga, el tiempo es suyo. Bienvenido nuevamente a este estudio sobre el Apocalipsis, Revelación de Esperanza. Es un placer poder compartir contigo nuevamente esta lección tan importante. La lección pasada, la lección número 4, nos hablaba acerca de la mayor guerra. Pero en esta lección vamos a hablar acerca del mayor rescate. Y vamos a hablar de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ti. Si hay alguno de los crímenes que más puede afectar a la persona, tiene que ver con el secuestro. Hace algunos años atrás, en un lugar donde yo estaba, tristemente una de nuestras hermanas fue allí secuestrada. Y hubo gran preocupación dentro de la iglesia. Pasaron semanas y no se sabía mucho de ella. Mucha gente le decía a la familia, tienes que pagar el rescate, pero el rescate era una suma de dinero muy grande. Algunos otros le decían, no, tú tienes que acudir a la policía. Pero ¿con qué seguridad iban a tener de que la policía iba a poder rescatar a esta hermana sana y salva? Este mundo pasa por la misma situación. Hemos sido secuestrados por alguien llamado Satanás. Y el pecado que ha tomado el control de nuestras vidas nos ha hecho esclavos. Y este mundo estaba secuestrado. Pero gracias al maravilloso plan de Cristo Jesús, hubo un rescate que se pagó para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. En esta lección, déjame decirte, vamos a responder 4 grandes preguntas. Y vamos a ver en estas preguntas qué es lo que hizo Cristo Jesús en favor de nosotros y por sobre todas las cosas, al final vamos a responder qué es lo que tú tienes que hacer en favor de Cristo Jesús. La primera pregunta la vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo número 1 al versículo número 9. Y yo quiero que usted después tenga el tiempo de leer todos los versículos. Pero los versículos del 1 al 6 nos hablan de que había tristeza en el corazón de Juan porque nadie podía quitarle el sello al libro. Pero déjame decirte déjame decirte algo, hubo alguien que lo pudo quitar, pero con un costo que fue tan alto que tuvo que ver con dar hasta su propia vida. Y la pregunta primera que nos tenemos que responder es, ¿quién era digno de abrir ese libro? Y quiero llevarte allí a que puedas leer conmigo Apocalipsis capítulo número 5, verso número 9. Y dice el texto, el versículo número 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y de toda nación. Nosotros podemos ver en este versículo, en la primera pregunta, que había alguien quien era digno de poder abrir ese sello, abrir ese libro. Inclusive desde el versículo número 1 al versículo número 6 nos da las características, quién lo podía abrir. El león de Judá dice
Apocalipsis. Dice la raíz de David. Dice también el cordero inmolado. Quiere decir que había una sola persona capaz de poder abrir ese libro. Y ese libro era Jesús. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver a qué costo pudo hacerlo. Y es allí el versículo número 9. El versículo número 9 nos dice que el costo para poder abrir ese libro tuvo que ver con el sacrificio de Cristo Jesús. El versículo número 9 nos da esa expresión y esa palabra que dice redimido para Dios. Y déjame hablarte un poco acerca de esa palabra. Esa palabra redimido viene del griego gaal, que era una transacción económica que se utilizaba para poder pagar la deuda de alguien que no podía pagarla. ¿Qué quería decir esto? Que si alguien se endeudaba y no tenía el dinero para poder pagar esa deuda, se volvía esclavo de la persona a quien le debía. Pero qué interesante, mi querido, que alguien podía venir y pagar esa deuda. Y cuando pagaban esa deuda, déjame decirte que los redimían. Y esa palabra gaal significa recuperar. Alguien venía, pagaba esa deuda y esa persona podía recuperar la libertad. Ahora, cuando tú y yo leemos Apocalipsis, el capítulo número 5, el verso número 9, nos dice que nos redimió. O sea, Jesús recuperó la libertad de la raza humana. Inclusive más allá, Jesús recuperó tu libertad de la esclavitud del pecado. Jesús recuperó tu libertad de las manos de Satanás. Entonces, el costo del poder abrir este libro tuvo que ver con el sacrificio de Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo más, y aquí es la tercera pregunta que nosotros nos tenemos que responder hoy. ¿Cómo sucedió ese plan de salvación y ese rescate? Y quiero invitarte a que puedas acompañarme nuevamente a la palabra del Señor y puedas buscar allí en Primera de Pedro, el capítulo número 1, los versículos 18 al 20, nos van a dar un pequeño resumen, una pequeña cápsula de lo que es el plan de salvación. Ahora, yo quiero que tú lo leas conmigo. Quiero que vengas y leas conmigo este versículo y que lo hagas para ti también. Y mira lo que dice el versículo. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro y plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Déjame resaltar 4 cosas en este versículo. La primera cosa que quiero resaltar es que este plan estaba previsto desde antes de la fundación de este mundo. No hubo un plan de emergencia. Dios no corrió para ver cómo iba a salvar al ser humano, a rescatar al ser humano. La Biblia dice en Primera de Pedro que Dios lo había planificado desde antes de la fundación del mundo y eso habla del amor de Dios. Número 2, dice el texto que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando vivíamos en pecado, cuando estamos atados en el pecado, dice que Él nos rescató de esa vana manera de vivir. Dice que fuimos rescatados. Y nuevamente volvemos a la acción de que estábamos presos, estábamos esclavos en el pecado, pero el Señor nos rescató. Pero déjame decirte algo más especial y más bonito. Dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, porque la salvación, querido, no puede pagarla. Lo único que puede pagar tu salvación es la sangre de Cristo Jesús al morir en aquella cruz del Calvario. Entonces ahora tenemos que decir cuál es la cuarta pregunta que tenemos que respondernos para ya llegar al final del estudio del día de hoy.
Déjame decirte que es muy bonito, suena muy bonito el plan de salvación, suena muy bello, pero hay algo que ahora tú tienes que hacer y eso es la siguiente pregunta que Dios nos hace. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y Dios espera 4 cosas. Número 1, Él espera que necesitamos creer en Él. Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Segunda cosa que nos pide Dios que tenemos que hacer, necesitamos arrepentirnos, como dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, sentir el remordimiento por las malas acciones que estamos haciendo y convertirnos de nuestros caminos. Número 3, dice que necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos confesar nuestros pecados. Al final Él es el único que nos puede perdonar. Y número 4, aceptarlo como tu Salvador personal. No quiero dejarte allí en expectativa con la historia que conté al principio. Aquella hermana, después de semanas de estar encerrada, donde casi no la alimentaban y la tenían metida en un hueco, la policía pudo rescatarla sana y salva. Y ella pudo retornar nuevamente con su familia. Y de la misma manera, déjame decirte, mi querido, que Dios te ha rescatado a ti. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él te ha hecho libre de todo pecado. Pero necesitas venir a Él y de tomar del agua gratuita y decirle, Señor, aquí está mi vida. Déjame orar por ti en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú pagaste nuestra salvación en la cruz del Calvario. Te pido, oh querido Padre, hoy por aquel que está tomando una decisión por ti. Llénalo, Padre, de tu presencia y que Él pueda buscarte a ti, buscar la iglesia, buscar tus caminos y entregar su vida completamente a ti. Lo pongo en tus manos para que lo puedas bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido, quiero invitarte para que puedas estudiar con nosotros la lección número 6 sobre este curso y este seminario tan importante, Apocalipsis, Revelación de Esperanza. Que Dios te bendiga y esperamos verte en la siguiente lección. Alabado sea Dios, porque Él ideó un rescate para tu vida y para la mía. Gracias, Pastor Federico, por mostrarnos quién es el que vino a rescatarnos, Jesús mismo. Así que comunícalo a los demás, invítalos para la siguiente lección, para que juntos podamos seguir creciendo en el estudio de este apasionante libro. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.